noches, amigos. Fuentes, como decimos, del más alto nivel en el Ministerio Público me confirman que la audiencia de Keiko Fujimori tiene para un par de días más, probablemente. Así que si esperábamos una noticia sobre su definición en términos de la detención preventiva, muy probablemente todavía tengamos que esperar más hacia el fin de semana. Así están las cosas, ¿no? En esta audiencia larguísima que tiene, por supuesto, consecuencias penales inmediatas, dramáticas, como siempre en cualquier caso de estos para los involucrados, pero políticas también. Y se encuentra con nosotros el congresista de Peruanos por el Cambio, Juan Sheputa, a quien le agradecemos para precisamente analizar lo que también está pasando en el Parlamento, Juan, que es un, en fin, ¿cómo llamarlo? Un terremoto, un recambio. Un desmoronamiento. Exactamente, un desmoronamiento es lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de este anuncio de reorganización de Fuerza Popular? ¿Tiene algún sentido en estas circunstancias? Desde el punto de vista de organización política, yo creo que más importante es lo que decida la cúpula, empezando por Keiko Fujimori, respecto a su relación con la ciudadanía, que es el Parlamento. Yo creo que estamos hablando de un partido que en la práctica es inexistente, que tiene una expresión parlamentaria numerosa, que no se condice ni con bases, ni con una estructura política que ha sido definida en los últimos meses sobre la base de los parlamentarios. Luis Galarreta, por ejemplo, es secretario de Educación, ¿no? Por darte un ejemplo, ¿qué habrá hecho en materia educativa? No lo sabemos. Al menos con los Fujitrolls. Entonces... esa educación, la nueva educación periodística, ¿no? Así es. Entonces, lo que pase con el partido en realidad no tiene tanta importancia como lo que debe acontecer en el Parlamento, donde sí creo que tiene que haber un reacomodo de las fuerzas políticas y sobre la base de ello empezar a que haya cambios de comisiones. ¿Cómo deberían procesarse esos cambios? Mira, en estos momentos hay parlamentarios que con todo derecho están señalando que debe haber un cambio en la mesa directiva. Yo considero que eso sería echar más gasolina al fuego. Culminado el 15 de diciembre, la legislatura, yo creo que deberíamos reunirnos, portavoces y miembros de las diversas bancadas, para establecer la nueva correlación de fuerzas. Los Avengers, o ese grupo liderado por Maritza García en la actualidad, ya son 17 votos. Tienes las bancadas de la izquierda, 10 cada uno, Peruanos por el Cambio, 16. Tienes a APP, Acción Popular, y el fujimorismo, que yo estoy seguro va a sufrir nuevas bajas. Indiscutiblemente. Ahora, ellos están utilizando la figura de la licencia, que es algo que también tenemos que discutir. Tengo entendido que en los próximos días, de repente mañana, se presentan nuevas licencias. ¿Tú puedes tomarte licencias indefinidas como parlamentario y no responder más allá? Es una figura, desde mi punto de vista, simbólica, más que trata de sacarle la vuelta al Parlamento. O sea, un parlamentario tiene voz por su partido, tiene bancada por su partido. Es igual que yo abandono momentáneamente, siendo parlamentario y no ocupando un puesto dirigente, mi posición como presidente de la Comisión del Bicentenario, y le digo a Peruanos por el Cambio, voy a pedir licencia porque voy a hacer lo que se me da la gana. Eso no se puede aceptar. ¿Y por qué señalo esto? Porque el día de mañana, para no perder el número de comisiones que tienen, un grupo de parlamentarios está señalando que podría pedir licencia, serían 10, 15. Entonces es una figura muy cómoda y para mí es una burla. Habría que presionar a una renuncia. O renuncien o permanezcan. Y sobre la base de eso negociemos. Lo que no se puede admitir es que insistan en sacarle la vuelta al reglamento para de esa manera abandonar, quedar bien con la ciudadanía aparentemente, pero todo sigue igual en el Parlamento. Eso no se puede. La versión de Rolando Reategui, que él mismo ha confirmado que es testigo protegido de la Fiscalía, le da a estos congresistas que estaban dudándola, que estaban en la cuerda floja con respecto a su permanencia, un pie para decir finalmente, bueno, sí, me voy porque aquí ha habido manejos con los cuales no estoy de acuerdo. Yo pienso que deberían renunciar a la bancada, porque no olvidemos que más del 80% de parlamentarios del fujimorismo son independientes. Son muy pocos los militantes. Uno de ellos es Rolando Reategui. Por eso te digo que la figura de la licencia me parece absurda. Ahora, lo que sí creo yo es que en el caso de Rolando Reategui, ahí estamos viendo a una persona que se ha sentido abandonada. El tenor de la carta se explica por sí solo. Yo me la jugué por ti, luego me abandonas, entonces yo tengo lealtad hacia mi familia primero que a ti. Ahora, hay algo en la secuencia, ¿no? Porque Reategui está asignado como testigo protegido 2017. Eso quiere decir que él estaría desde ese momento. Claro. Me llama la atención porque la detención preliminar de su señora se dicta recién ahorita, ¿no? Entonces uno hubiera podido pensar que es una reacción ante esa detención preliminar, pero parece ser que la vinculación viene de atrás, ¿no? Claro, hoy día escuchaba a un jurista señalar que en 2017 se abre el caso y por lo tanto podría ser referencia a la apertura del caso y no
al Porque momento en el cual él uno no se empieza a imagina hablar. que en ese momento el fujimorismo todopoderoso iba Claro, en el a 2017, comenzar a colaborar, aún ¿no? más, él ha estado en la subcomisión de acusaciones constitucionales y ha sido un firme defensor de las posturas del fujimorismo, por ejemplo, en los casos vinculados a Inostroza o anteriormente contra Pablo Sánchez. Ellos pedían la cabeza Claro que sí. del fiscal Pablo Así Sánchez es. y los enfrentamos de manera eficaz. Ahora, a nivel político, el otro punto que me ha llamado mucho la atención es la confirmación de la gran influencia aparente que tenía Vicente Silvacheca. La tenemos en pantalla, la señora Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, que acaba de declarar su admiración, ¿no? Desde hace 18 años por Silvacheca, porque él no tiene, entre otras cosas, una sentencia. Hay que recordar que Silvacheca aparece, usted lo recuerda muy bien, en un Vladivideo del año 1999, donde se le ve que Vladimiro Montesinos le entrega $2 millones Así en es. efectivo. Ahora que estamos hablando de plata en efectivo, plata la de mis tiempos, ¿no? 2 Mira. millones de dólares para comprar la señal editorial de Cable Canal de Noticias. Silvacheca dijo que él era apenas el intermediario del Ministerio de Defensa, que fue el que compró las acciones, ¿no? Y que al final, bueno, el señor estuvo 2 años preso, 11 años con arresto domiciliario, y al final no lo sentencian, para variar, la justicia en Perú, y es liberado por exceso de carcelería. Ese es Vicente Silvacheca. Bueno, la posición del fujimorismo demuestra que no han aprendido sus errores. Y esa actitud cínica de la doctora Loza de admiración es simplemente cegarse ante la realidad. Una realidad que los cuestiona por ese tipo de vínculos, una realidad que cuestiona sus mentiras permanentes. El día de hoy, el exsecretario general de Fuerza Popular negó su relación con RPP. José Klimper. Sí, no reconozco haber pagado $210.000, no reconozco conocer al señor Hugo Delgado. ¿Y qué pasó? RPP a las 2 horas le contesta: usted estuvo acá, usted habló con el señor Hugo Delgado y usted entregó esta plata. $210.000. O sea, contundente. Entonces la pregunta es, una persona que miente y que es desmentida y que entrega en efectivo $210.000 puede seguir siendo director del BCE. Usted ha trabajado en campaña, ¿así es? ¿Así es el tema? Bueno, ¿Tú entregas ese volumen de dinero en Yo he efectivo? sido político y mira, gracias a Dios, jamás, y que me diga alguien, si yo manejo fondos de campaña. Siempre he estado en el ámbito estrictamente político, pero sí sé que en los trámites, porque si nos remontamos al año 2011, en los trámites que puede haber con diversos medios de comunicación, no dudo que pueda haber habido algo en efectivo en cualquier partido político. Me llama la atención ahora que usted habla de Klimper y los desmentidos. En Caretas, por ejemplo, cada vez que se publicaba, y en otros medios, también ocurrió en el periódico de Hildebrand, entiendo, cada vez que se publicaba algo trascendidos sobre la presencia de Silvacheca en el círculo fujimorista, él respondía con cartas, ¿no? Hay una del 17 de junio del 2016, hubo otra más que yo recuerde. Dice, al año siguiente, dice: con relación a las menciones sobre mi persona, no son ciertos los hechos que se me atribuyen sin aportar evidencia alguna. No soy miembro ni asesor de Fuerza Popular. En cuanto a la afirmación que le hablo al oído a la señora Keiko Fujimori, además de ser falsa, es impertinente. O sea, aquí además Hay cinismo. mentían. Mentían Y resulta que descaradamente. según Reategui era la persona que tomaba las decisiones iniciales con Keiko Fujimori, el señor Figari y la señora Ana Mira, Vega. En términos políticos, qué mal, Por eso qué que se han mal desmoronado. jugadas las cartas de Keiko Fujimori, ¿no? Por eso es que se han desmoronado, Esos eran por sus eso que la gente lo asesores. repudia, por eso es que cuando esta carta, por ejemplo, corrobora el hecho de que mienten con naturalidad, pues simplemente por eso es que la opinión pública los rechaza. Y hay que ver el mérito político del presidente Vizcarra. ¿En qué sentido? Al tener una bancada minoritaria, se asocia con un poder fáctico, la opinión pública, y legitima su acción contra un Congreso que se negaba a ver cosas como, por ejemplo, las vinculadas a los audios del Consejo Nacional de la Magistratura, de Inostroza y Chávarri, que ya vemos que eran blindados por estos personajes, no por un prurito jurídico, porque tuvieran la razón desde el punto de vista constitucional, sino porque simplemente, como señala otro testigo protegido, querían tomar el control del Ministerio Público y del Poder Judicial. Entonces, la extensión de la perversión amparada en decisiones políticas de protección a Keiko Fujimori es una evidencia que demuestra por qué los parlamentarios estaban disconformes. El tema de los chats, a ver, señor More, de repente los tiene a la mano estos últimos que también intuyo yo los ha entregado Reategui, pues, ¿no? Porque es una persona que estaba dentro de los chats y son muy recientes. Y claro, se ve a la señora Aramayo preguntarle a Keiko Fujimori si aplauden o no aplauden. Eso también todos, es una práctica común en la política. Cuando ellos de manera conmovedora dicen: revisemos los chats de otros partidos, bueno, yo no veo pues un chat del APRA, de Acción Popular, o yo mismo que participo muy poco en chats
estar aceptando que alguien... Hay que participar Mira, poco en chats, congresista Cheputa. No, pero no, Porque yo creo son que no. peligrosos. Mira, en los chats colectivos, a mí es bien difícil, inclusive algunos de mis colegas se quejan porque hasta los lineamientos que pueden salir, yo a veces no los comparto y ni siquiera los leo, porque yo creo que uno tiene que tener decisión propia, pero que te ordenen levantarte. No, y hay preguntas, ¿nos paramos? Nos paramos, ¿O nos aplaudimos sentamos, al no? presidente solamente con O sea, más de 65 pero ya en el votos ya en el y ahí anterior- gritamos democracia, Pero en el democracia. chat de hace 2 días yo ya decía que era infantil lo que se veía. Eso está para la historia de la miseria política en el Perú. Cómo un partido no ha aprendido lo que significa, en primer lugar, la dignidad política y en segundo lugar, la dependencia histórica, yo diría que está en su ADN, de los asesores. El fujimorismo Usted no siempre se- ha repetido eso del tema de los asesores. Por Y ahora, supuesto, evidentemente, Montesinos, se reconfirma. Ana ¿no? Hertz, Pierre Figari, los asesores parlamentarios, pesan más que los... Entonces, Hay que recordar que hay gente que no ha Pero accedido mira, a ningún cargo de elección popular. Hoy día pueden ser y no los- tiene responsabilidad. Hoy día pueden ser los apellidos que aparecen en el chat. Ayer eran los Ciura, los Revilla, los Allí vemos, ¿no? En fin, bueno, se meten pues con los periodistas. Pierre Figari, ¿no? El nivel de Pierre Figari, ¿no? Llegar a extremos que todos los que hablan con el señor Sosa deben renunciar, en fin, bueno, él es el estratega, pues, ¿no? El señor Figari, según lo que entendemos, es el estratega, ese es el nivel, ¿no? El país necesita reforma y cordura, ese renuncien todos, ¿no? En fin, se ha colgado ahí, se ha colado otra imagen. Pero bueno, ese es el nivel que hemos visto en los chats, es bastante el nivel que no solamente se rudimentario, ¿no? Así es, como el nivel político manifestado en una entrevista, ¿no? Y uno se pone a pensar cómo esta persona puede tener tanto poder en relación a los 74 votos iniciales que tuvo el fujimorismo, ¿no? Eso demuestra que no existe, pues, una élite política, un Estado Mayor fujimorista, que sí lo tuvieron, ¿no? Pero Aplaudimos por al otro presidente, bueno, ya, en fin, ya tenemos algunos problemas así con el chat, pero dice, ¿aplaudimos al presidente o no? En tal momento, ¿no? En fin, o sea, es un nivel realmente deplorable. básico, ¿no? Básico que no se condice con ninguna fuerza política. Por eso es que en el debate ellos leen, pues, ¿no? Y leen lo que viene de otro lugar y no hay convicción. Y mira, cuando yo tuve la oportunidad de sustentar el informe Chávarri, ellos ni siquiera participaron en el debate, simplemente votaron, lo cual demuestra que había un voto de consigna. Entonces hemos visto la pauperización de la política y ahorita una debacle que creo yo va a terminar en un cambio en la mesa directiva, la caída de 2 directores del BCR, pues yo considero que el Mercuba sí puede seguir, pero en el sistema de Rafael Rey y representación del José Congreso Clinton. tienen que irse, los dos, porque los dos han hecho política desde el BCR y aún más. Un director que se supone que tiene que resguardar la política monetaria del país, que busca bancarizar, que busca Dar la imagen de estabilidad precisamente. y darle fuerza ¿no? al sol, paga en dólares, en efectivo, sin bancos, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser director del BCE? Yo algo de eso comentaba la semana pasada cuando hubo esta intentona, ¿no? Con una periodista de TV Perú, por una tontería, ¿no? Por un meme. Que hubo una carta, ¿no? Y toda una presión para sacar pues a la periodista. Y yo me preguntaba, oiga, ¿y todos los funcionarios de Estado que sí está, o sea, que son pagados y que hacen efectivamente política y que no tienen ningún cargo de Así elección es, mira, popular, por ejemplo, ¿qué hacemos con eso? Hay por varios. ejemplo, ¿ah? los funcionarios de comunicaciones, sin excepción, o sea, la cúpula, los que manejan, ni siquiera toman en cuenta las fuerzas de oposición en el Parlamento y se dedican a atacarlos mañana, tarde y noche. ¿Amparados en qué? En una mayoría que por el momento, por muy poco tiempo, tienen el control del Parlamento. Y el jefe del fondo editorial, el señor Ricardo Vázquez Kunze, también es una persona que inclusive insulta al presidente de la República y continúa allí. Yo no tengo la menor duda que todo eso tiene que cambiar, pues todo tiene un límite. Y ese límite estaba dado por la hegemonía de Fuerza Popular, amparado en unos votos que eran monitoreados por un par de asesores que no tenían ningún tipo de nivel político y que han llevado a Keiko Fujimori a la situación en la que está. Para terminar, Juan Sheput, y lo dijo Kenji Fujimori, entre otras cosas, para terminar, Juan Sheput, usted, como ha recordado, presentó el informe del señor Chávarri. Estos chats, entre otras cosas, revelan pues la dependencia completa del señor Chávarri de Fuerza Popular. Y no solamente eso, en el pedido de investigación o de detención preventiva, uno de los testigos dice que en un momento cuando salvan a Chávarri, precisamente con el informe que usted presenta en la comisión permanente, los congresistas fujimoristas comienzan a decir, bueno, tiene que dar señales, pues, tiene que dar señales. Y ahí es que sacan a esta fiscal Delgado, que era del equipo de José Domingo Pérez. ¿Cómo queda en este momento la permanencia del señor fiscal de la Nación? Es insostenible y él mismo debería darse cuenta que está siendo cuestionado por los fiscales y que aún más no puede mantener en zozobra. Mira, inclusive la ayuda internacional, la cooperación internacional no va a querer colaborar con la Fiscalía mientras el señor Chávarri está al frente. Y por otro lado tienen
que existen 3 acusaciones constitucionales de Gloria Montenegro, de Gino Costa y de la procuradora Amado Enco, que va a ser suya. Gino Costa, que se tienen que tramitar de inmediato y que no fueron tramitadas por pedido también de estos asesores que decían que querían tenerlo administrado al fiscal, guardándole sus acusaciones, ¿no? Así está el desmoronamiento al que nos estábamos refiriendo al principio de esta conversación. Gracias, Juan Chupur, como siempre, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y vamos a ver ahora el lado penal, jurídico, que es muy serio y que es muy dramático para Keiko Fujimori. Vamos a conversar con un abogado que conoce muchísimo de estos temas porque los ha enfrentado, Eduardo Roy Gates. No se muevan.